Hola y bienvenidos. Vamos aquí a conectarnos al motor de base de datos. ¿Sí? En este video vamos a mirar algunos atajos de teclado. Vamos a abrir ahí una nueva query. Bueno, aquí quiero comentarles que ya estoy en mi equipo personal. ¿Sí? Digamos, no estoy en un entorno de de la máquina virtual, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver unos atajos de teclados más utilizados, ¿sí? Eh, que tiene el SQL Server. El, los generales. Control N, abrir una nueva ventana de consulta. Si le doy Control N, me abre una nueva query, ¿sí? Control O, abrir un archivo de script. Control O, me abre un archivo de script. Aquí me muestra la ventana emergente. Control S para guardar, digamos, el archivo que yo tengo. Por ejemplo, aquí me dice que me lo quiere guardar, ¿sí? Con F5 ejecutar, ¿sí? Si yo le digo aquí select asterisco from TV, por ejemplo, TV clientes, ¿sí? Obviamente aquí no me va, si yo la ejecuto no va a decir porque, ¿qué pasa? Tengo que aquí use, eh, ¿cómo se llama? Vamos a buscar una base de datos aquí. Pero aquí tengo, creo que está en este punto de venta. A ver, vamos a buscar una tabla que este cliente, bueno, sí. Vamos a copiar esta base de datos y vamos a use. Vamos a seleccionarla y listo. Si yo me vuelvo aquí y le digo F5, me selecciona la tabla clientes y me muestra acá todos los datos. Para ocultar esta ventana, ¿sí? Perdón, ver esta ventana aquí, ¿sí? Le damos control R para ocultarla. Control R, perdón, sí, control R y me oculta la ventana. ¿Qué más? F5 ejecutar, F8 el panel de el panel Object Explorer, ¿sí? F8, que es este. Si yo le digo aquí, le digo F8, aquí me lo muestra, ¿sí? Control Alt L muestra el panel de soluciones. Control Alt L, acá me muestra el panel de o el Solution Explorer, ¿sí? Control R, lo que le había mostrado, muestra o oculta el panel de resultados que le había mostrado acá. Si le digo F5 y le digo Control R, me oculta el panel. Control Shift U, cambiar el texto seleccionado a minúscula, por ejemplo. Select, selecciono esto, le digo Control Shift U, Control Shift U, no, Control, bueno, no me lo, aquí, creo que el teclado por la, bueno, Control Shift U, cambio el texto seleccionado a minúscula. Bueno, aquí me lo cambié a mayúscula, ahí está, se dan cuenta. Por ejemplo, esta está la primera en mayúscula, yo Control Shift U y me lo coloca en mayúscula.
cambiar el texto seleccionado a, bueno, aquí a mayúscula. Aquí estaba seleccionado lo que no era, entonces digo aquí select y para colocarlo a minúscula es control shift L. Entonces yo le digo control shift L, me lo coloca en minúscula. Control shift L, control shift L, me lo coloca en minúscula. Control shift L, en cuenta aquí me lo coloca en mayúscula. Si lo digo control shift U, me lo coloca en mayúscula. ¿Qué más? Control shift L, control KC, comentar la línea de selección, por ejemplo. Control KC, control KC, control KC, ¿se dan cuenta? Selecciona control KC, ¿se dan cuenta? Ahí lo comento. Control KC comenta la línea de selección. ¿Sí? Son comandos rápidos. ¿Qué más? Bueno, navegar y edición. Bueno, acá control KU descomentar. ¿Sí? Por ejemplo, control KU descomentar bien. Control KC comentar la línea. ¿Sí? Control G ir al número de línea específico dentro del script. Control Shift, flecha izquierda, derecha, seleccionar la palabra completa. ¿Sí? Por ejemplo, Control Shift izquierda. ¿Se dan cuenta? Selecciona Control Shift a la derecha. Control Shift a la derecha selecciona. Control Shift a la izquierda. Va seleccionando. Control Shift flecha abajo hacia arriba. Control flecha. Bueno, Shift hacia arriba selecciona el bloque de código, por ejemplo. Control. Pero en Shift. Aquí selecciona hacia arriba. Control Shift hacia abajo. Flecha hacia abajo selecciona. ¿Sí? Control D, modo de visualización de cuadrícula. Control T, Control D. Bueno, aquí no va a mostrar nada porque creo que no tengo nada. Control D. Control T, modo de visualización de texto. ¿Sí? No va a mostrar nada porque no tengo algún script, no tengo un script para poder visualizar. Listo, entonces, estos son algunos comandos. ¿Sí? Estos se los voy a dejar en la descripción del video para que lo utilicen o los tengan ahí. Lo otro es, ya vamos a entrar, digamos, en lo que es una base de datos, ¿sí? Si vamos acá, por ejemplo, al navegador, vamos aquí a colocar ¿qué es una base de datos? Bueno, aquí nos muestra la página de Oracle. Dice, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. En conjunto, las bases de datos y el DBMS, o sea, el sistema de gestión de bases de datos, junto a las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente simplemente bases de datos. Los datos de los tipos más comunes de la base de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficiencia del procesamiento y consulta de datos. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan lenguaje de consultas estructurado SQL.
para escribir y consultar datos. ¿Sí? Acá nos muestra que es un lenguaje de consulta. Es un lenguaje de programación que utiliza casi todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular, definir datos, además de proporcionar control de acceso. El SQL, perdón, se desarrolló por primera vez en IBM en la década de 1970. Bueno, esto aquí muestra toda la evolución, los tipos de datos, en fin. Esto también lo vamos a estar viendo: base de datos no SQL, almacenando, base de datos relacionales, ¿sí? Base de datos de código abierto. Acá hay un sinnúmero de información que podemos consultar, ¿sí? En fin, digamos, esto es lo que podemos saber de una base de datos, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir sobre una base de datos? Bueno, hay varios conceptos, hay varios motores de bases de datos que podemos estar mirando. En este curso vamos a trabajar con SQL Server, ¿listo? De Microsoft. Digamos que una base de datos también es un conjunto de datos, como le he dicho, estructurados y relacionados entre sí, ¿sí? Que se almacenan de forma sistemática en un sistema informático. Bueno, es lo que habíamos visto, lo que le había dicho aquí anteriormente, ¿sí? Una base de datos están, bueno, como dice, están organizadas por tablas o entidades, donde cada tabla representa un tipo de objeto o concepto, y las filas de la tabla representan los registros individuales de estos objetos. Cada columna en la tabla representa un atributo o característica específica de los objetos, ¿sí? La base de datos pueden utilizar diferentes modelos de datos para organizar la información, como el modelo relacional, jerárquico, de red, o más recientemente el modelo no SQL, que incluye diversos enfoques como documentos, columnas, grafos, claves y clave de valor, digamos. También podemos decir que el sistema de gestión de bases de datos es el software que permite definir, crear, mantener y manipular la base de datos. Los DBMS o gestor de bases o sistema de gestión de bases de datos proporcionan una interfaz para que los usuarios y las aplicaciones que interactúan con los datos almacenados puedan consultarse, ¿sí? También el tema de las consultas son solicitudes realizadas a la base de datos para obtener información específica, ¿sí? Esto también maneja el tema de las claves primarias. Es un atributo o conjunto de atributos que identifican de forma única cada registro de una tabla. Es crucial para garantizar la integridad y evitar duplicidad en las bases de datos. El tema de las relaciones también. Digamos, en las bases de datos relacionales, las tablas están vinculadas entre sí mediante relaciones basadas en claves primarias y claves externas. ¿Cómo se suelen llamar las claves externas? Foreign key, ¿sí? Lo que permite establecer conexión entre los datos. Digamos que las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, ya sea aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones o páginas web, ¿sí? Todo, digamos, al fin y al cabo, digamos, tiene una base de datos, ya sea con cualquier motor de bases de datos. Digamos, una aplicación puede trabajar con cualquier motor de base de datos. Una página web, digamos, dependiendo del servicio de dominio o de hosting, la base de datos que maneja. Por ejemplo, yo manejo un hosting, ellos no manejan SQL Server, manejan MySQL, MariaDB, ¿sí? Y los otros motores no manejan SQL Server, ¿sí?
digamos, desde sistemas de gestión empresarial hasta sitios web, aplicaciones móviles, redes sociales, lo que le he dicho, sistemas de información geográficos y muchas otras aplicaciones o software, donde se requiere el almacenamiento estructurado y eficiente de los datos. ¿Sí? Digamos que eso es un pequeño concepto de lo que es una base de datos. ¿Sí? Como le digo, vamos a centrarnos aquí en el motor de base de datos SQL Server, ¿sí? O en la base de datos de SQL Server de Microsoft. ¿Listo? Entonces, dejamos aquí, nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a seguir con este tema de las bases de datos. Nos vemos.